Bajo la luna, el tigre de oro y sombra mira sus garras. No sabe que en el alba han destrozado un hombre. Esto es El Oro de los Tigres, un podcast de historia, literatura y filosofía, con José Soto Chica, Luis Roger y Ciro Alejandro Soto. Muy buenos días y bienvenidos al Oro de los Tigres, un podcast de historia, filosofía y literatura, que tengo el placer de hacer con el primero de los integrantes que vamos a presentar hoy, José Soto Chica, nacido en Santa Fe en 1971. Es doctor en Historia Medieval, ensayista y novelista. Ha sido docente e investigador en la Universidad de Granada y es autor de 7 libros de historia y de 6 novelas. En su juventud fue herrero y soldado profesional, y dice que es un hombre con un buen ojo para la historia. A su derecha, como segundo integrante a presentar, tenemos a Luis Roger, licenciado en Derecho, licenciado en Teología, doctor en Filosofía, especialista en filosofía neoplatónica y en religiones comparadas, y sobre todo lector empedernido. Y el tercer integrante a presentar, un servidor, Ciro Alejandro Soto, graduado y máster en Filosofía Moderna, escritor de 2 novelas de fantasía clásica. Y bueno, para comenzar en este primer programa hablando de qué temas vamos a tratar, qué mejor forma que hablar de cómo se crea este podcast. Luis. Un saludo, Ciro, y un saludo también a los oyentes del programa. Bueno, en realidad este podcast surge, como suelen salir la mayoría de los programas en España, ¿no? Derivados de una conversación de café, o de una conversación en torno al café. Entonces, básicamente es un poco como fue surgiendo esto a través de las conversaciones que íbamos manteniendo entre estos 3 integrantes, y esas conversaciones fueron derivando más bien a simposios, más que a conversaciones meramente de café, dada la amplitud de mira de los temas que se trataban allí, ¿no? Por eso el subtítulo de este programa es Filosofía, Literatura y ¿cuál es el tercero? Historia. Historia, sí. Básicamente de ahí es de donde fue derivando todo esto. Pepe, ¿algo que comentar? Pues buenos días a todos los oyentes, buenos días también a mis 2 compañeros de tertulia filosófico-histórica literaria. Y bueno, el Oro de los Tigres surge, como bien ha dicho Luis, pues como un lugar de encuentro donde hablar de temas que nos apasionan a los 3 y a otras personas que también se agregan a esos simposios, ¿verdad? Como nuestros buenos amigos Francisco José Jiménez o Jorge Navarro. Y sobre todo la idea de transmitir una pasión, porque las pasiones en la vida son fundamentales, ¿no? Y poder compartirlas ya pues te convierte pues en un ser casi entre lo angelical y lo demoníaco, depende de cómo lo veas, ¿no? Porque a veces esas tertulias, esos simposios se alargaban muchas horas y siempre había temas que debatir, siempre había temas que descubrir, siempre había temas que compartir, ¿no? Porque el Oro de los Tigres, ante todo, lo que quiere ser es un lugar de descubrimiento de temas apasionantes. Y ahora vamos a pasar con la primera de las cabeceras, el primer contenido, que es el anecdotario diario. Y antes de nada también darles las gracias no solo a los oyentes, sino también a la radio de Santa Fe por hacer esto posible. El Oro de los Tigres, anecdotario. Y el primer anecdotario de hoy nos lo trae Pepe, que además nos trae un tema muy interesante. ¿Qué nos cuentas? Pues, Ciro, voy a contar una cosa relacionada con el mes en que estamos, ¿no? Que es octubre de 2024, y octubre es un mes que se quedó para siempre marcado en la historia universal por uno de los acontecimientos más trascendentales y más épicos de la historia, ¿no? Estoy hablando de la batalla de Lepanto, la más alta ocasión que vieron los siglos, ¿no? En palabras tan manidas y tan recordadas de don Miguel de Cervantes, ¿no? ¿Y qué anécdota vamos a contar con referencia a Lepanto? Pues una pregunta os traigo. ¿Cuánta sangre se derramó en Lepanto aquel 7 de octubre de 1571?
Bueno, pues para responder a esta pregunta tenemos que hacer unos pequeños cálculos que yo creo que a las personas que nos escuchan les van a parecer interesantes. En Lepanto, en aquella jornada, en aquellas 4 horas de combate terrible y sin piedad, murieron 38.000 hombres y más de 26.000 quedaron heridos. Como cada persona, cada hombre adulto, tiene de promedio unos 5,5 litros de sangre, y como cada herido de promedio perdía en torno a 1 litro de sangre, estamos hablando de gente que en su mayor parte, en un 60%, murieron o fueron heridos por arma blanca, con todo lo que ello supone de efusión de sangre. Pues con estos pequeños cálculos podemos estimar que aproximadamente aquel día fueron vertidos al mar 216.000 litros de sangre. De manera que cuando los contemporáneos decían que el mar estaba rojo de sangre, quizás no exageraban tanto. Primer gran rugido. Muy interesante la anécdota de hoy, Pepe. Y ahora vamos a darle paso a Luis, que tiene el primero de los temas extensos que vamos a tratar en los podcasts cada día. En este caso sobre Jorge Luis Borges y el oro de los tigres. Bueno, en realidad este tema es más un homenaje a Borges y una explicación necesaria para este primer programa, sobre todo por el título del programa, El oro de los tigres, que se corresponde con el título de un libro de Borges, un libro de poemas de la fase más o menos intermedia de la obra de Borges. Borges en realidad casi no necesita presentación, porque es uno de los autores más importantes de la literatura escrita en lengua española, y probablemente, a juicio de algunos, entre los cuales yo me encuentro, se trata quizás del autor más importante de la literatura en lengua española del siglo XX, y quizás del resto de las literaturas también, pero eso ya depende también del grado de fan que tenga uno con respecto de la figura de Borges. El propio Borges tiene una cita que resume bastante bien lo que implica hablar de él. Lo que pasa es que él no lo aplicaba a sí mismo, claro, lo aplicaba a Quevedo, que era uno de sus autores favoritos. Entonces decía que hablar de Quevedo no era hablar tanto de un autor como hablar de una literatura entera, que Quevedo en sí mismo era una literatura, era un mundo literario. Pues de Borges se puede decir lo mismo. Hablar de Borges, más que hablar de un autor, es hablar de un mundo literario entero. Es hablar, más que de una literatura, incluso de varias literaturas. Porque los libros de Borges tienen una característica, y es que son libros llave. Es decir, son libros que realizan apertura al lector a otros mundos insospechados. En todos los sentidos de mundos insospechados, porque Borges, en su propia literatura, juega continuamente con la alteración de los elementos del mundo para volverlo fantástico. Muchos relatos son un entorno aparentemente normal, un entorno bonaerense, que poco a poco va mutando, o que hay un trasfondo metafísico que cambia, hay un elemento filosófico que se altera, y eso produce un resultado completamente insospechado en el mundo, tanto para el protagonista del relato como para las consecuencias que va a desempeñar en el mismo. Entonces Borges tiene una peculiaridad en ese sentido, y es que es de los pocos autores en haber utilizado la filosofía para hacer literatura y que no resulta extraordinariamente aburrido, más bien todo lo contrario, sino que resulta extraordinariamente ameno, extraordinariamente interesante. Además, Borges tiene una característica, y es que se dedica a hacer literatura fantástica en una tradición literaria, como es la tradición literaria en lengua hispana, que es principalmente realista. Ya desde el poema de Mio Cid, remontándonos a los mismos orígenes de la literatura española, nos encontramos una carga de realismo muy fuerte en comparación con otros poemas épicos del periodo medieval, como por ejemplo el Beowulf, o como los mismos Nibelungos, ¿no? Donde tienen una carga mágica, fantástica, muy fuerte. Aparecen dragones, se repite la historia o el mito de Aquiles, de la invulnerabilidad de Aquiles, aparecen monstruos, mientras que en el poema del Mio Cid no, aparecen batallas y aparece una especie de juicio en las cortes de Burgos, cosa que, contada así, es un tema bastante poco propio para un poema épico, ¿no? Porque, en fin, una disputa que se resuelva en cortes no suena demasiado épico. Para nada. Para nada. En comparación con eso,
esa estela de realismo a veces incluso un poco pedestre, como vemos en el asunto de las Cortes de Burgos, es una constante en la literatura española que tiende a menospreciar o a dar un poco como de literatura de segunda la literatura fantástica. Por eso Borges se ve obligado para hacer literatura fantástica a beber en otras tradiciones literarias, principalmente la inglesa, porque parte de su familia era de ascendencia inglesa y él dominaba perfectamente el inglés. De hecho, se conservan conferencias en inglés que estuvo dando en la universidad de americanas. Entonces, Borges corta con la tradición, pero esto lo hará matizadamente, porque no es que desprecie la literatura española. Antes bien, considera que el sonido del español, el sonido de la lengua española, es muy preferible, por ejemplo, al de otras lenguas, al de la lengua inglesa, por ejemplo. Aunque él decía que su lengua favorita, si tuviese que quedarse con alguna, probablemente sería el alemán, porque tiene unas vocales bastante parecidas a las del español y no tiene esa alteración fonética constante que tiene el inglés. Pero el caso es que él es un escritor español. Él dice que su destino es la lengua de Quevedo. Y de hecho, en el mismo estilo de Quevedo es uno de los que más van a influir en Borges, en el modo de escribir y de desarrollarlo, hasta el punto de que realizó algunos libros fallidos que luego él desterró de su catálogo, intentando rescatar ese estilo barroco o neobarroco de Quevedo, al que consideraba quizá el mejor prosista en lengua española, por delante incluso de Cervantes. Trae algunos pasajes de Quevedo y dice: este pasaje es prácticamente perfecto. Lo que pasa es que ahí advierte una diferencia, que Cervantes, cuando lo leemos escrito, estamos viendo a un autor, estamos viendo a una persona, mientras que la persona no se ve tanto en el caso de la obra de Quevedo. Entonces, por eso la obra de Cervantes tiene cierto candor que la de Quevedo no tiene, pero el caso es que es este segundo el que influye mucho más en el estilo de Borges. Por eso este corte con la tradición es un corte en cuanto al tema, pero no un corte estilístico. Borges va a ser uno de los mejores estilistas en lengua española. Es el gran estilista incluso del siglo XX. ¿Tenía algo que comentar, Pepe? Sí, Luis, porque al hablar de literatura fantástica, ¿no?, y de que Borges tiene que ir a beber a unas fuentes que no son hispánicas, ¿no?, como son las anglosajonas, por ejemplo, o las germánicas en general, es bastante curioso, y no sé qué os parece a los dos, bastante curioso, por lo menos a mí me lo parece, que dentro del mundo hispano en general, es cierto que hay una querencia por el realismo, que tú has definido perfectamente remontándote al mío Cid, ¿no?, pero curiosamente ese realismo literario pues se transforma en fantasía en lo político. Es decir, en el mundo hispanoamericano hay una querencia por lo fantástico en lo real y por lo realista en lo fantástico. No sé si me explico y no sé si vosotros estáis de acuerdo, mientras que en el mundo anglosajón es lo contrario, les encanta la literatura fantástica, pero son bastante realistas a la hora de tratar su política, su economía, su vida real. Sí, muy de acuerdo. Yo creo que esto lo que demuestra una vez más es algo que hemos tratado en muchos de los simposios, y es la importancia de la fantasía pedagógicamente hablando. La necesidad de la fantasía a la hora de crear modelos, comprender símbolos, poder realizar ese trabajo de alteridad, ese trabajo de mímesis y de verse a uno puesto fuera de sí, en un contexto diferente, pero que le enseña en su vida diaria. Y tal vez deberíamos poder aprender un poquito más de la fantasía para este tipo de temas. Y precisamente, Luis, por devolverte la palabra para que siga ilustrándonos con Borges, ese contemplarse desde fuera, esa alteridad, ese deseo de fantasía para poder penetrarse a uno mismo, está muy presente también en la obra de Jorge Luis Borges, ¿no?, que a menudo se ve como otro a sí mismo, ¿no?, se define como otro, ¿no?, como que se desdobla incluso en varios de sus relatos, ¿no? Efectivamente, tiene un relato muy breve donde se encuentra consigo mismo. Entonces hay un joven Borges que se encuentra con un viejo Borges y causa una sensación de extrañamiento en los dos sentidos, porque no se comprenden entre sí demasiado bien. Cuando hablan, tienen una conversación que es bastante tensa, ¿no?, que es bastante awkward, que diríamos, ¿no? Tienen una relación muy poco fluida entre el joven Borges y el viejo Borges. Ese desdoblamiento se da también en uno de los símbolos más característicos de toda la obra de Borges, que es el espejo. El espejo produce un desdoblamiento y ese desdoblamiento produce también un extrañamiento, ¿no? El otro, claro, lo siniestro, lo ominoso. El otro que está en el espejo no es el mismo
que soy yo. Entonces, ese juego de espejos es constante en toda la obra de Borges, y ese juego de espejos es también un juego de laberinto, y nos vamos encontrando historias dentro de las historias de Borges, personajes que se refieren a otros personajes, y así sucesivamente. Y trayendo también a colación el título del podcast, El oro de los tigres, ¿no? Precisamente ese desdoblarse, ese contemplarse y no reconocerse, también está incluso en esos 2 versos que Borges dedica, ¿no? En El oro de los tigres, los 2 primeros que aparecen, ¿no? En la penumbra un tigre de oro y sombra contempla sus garras, no sabe que en el alba destrozaron un hombre. Es decir, el propio tigre no recuerda al tigre, no reconoce al tigre que al alba destroza un hombre, ¿no? Yo creo que es una constante en su literatura, ¿no? ¿No os parece? Sí, esa dicotomía constante. El extrañamiento de uno mismo. Sí, esa sensación de extrañamiento. De hecho, los tigres en Borges no es tanto el tigre concreto como un arquetipo. Es un arquetipo de otra cosa. En muchas ocasiones el tigre es también un símbolo, pues, de la fiereza del universo, e incluso de la misma fiereza de Dios, ¿no? De la providencia divina. Hay un relato bastante relacionado con los tigres, solo que aquí, por cuestiones de ambientación, que está ambientado entre los mayas, se trata de un jaguar o un leopardo, no recuerdo bien cuál. Un jaguar. Un jaguar. Sí, es un jaguar. Entonces, el jaguar viene a representar en las manchas que tiene en el lomo la escritura del universo, donde están grabados todos los secretos del universo que un sacerdote hecho prisionero por los españoles, un sacerdote maya, se entretiene en descifrar mientras se encuentra prisionero, ¿no? Entonces, ese pelaje lo que representa son los mismos secretos del cosmos. El jaguar, y por extensión también el tigre, no es más que un arquetipo, no es más que una estructura mitológica de la realidad. Finalmente, el sacerdote al final descifra todos los secretos y descubre que podría utilizarlos para liberarse de los españoles, para salir él mismo de la cárcel, pero se da cuenta de que una vez que ha descifrado los secretos de la divinidad, ya todo eso ha dejado de tener importancia. La verdad es que es una paradoja maravillosa la que Borges pone en ese relato, y fijaros también cómo juega con las definiciones, ¿no? Con el lenguaje, ¿no? Porque aquí en España no lo sabemos, pero en la mayor parte de América, y particularmente en América del Sur, al jaguar se le llama tigre. Muy apropiado, sí. Muy apropiado. También hay un elemento de carácter biográfico en esta fijación con los tigres. Y es que a Borges, como suele pasar con buena parte de los escritores, particularmente de los que dejan constancia por escrito de sus aficiones animales, era gatófilo, era amante de los gatos. Tuvo muchos gatos a lo largo de toda su vida. El principal de ellos, por lo menos el que más recordaba, se llamaba Beppo, y entonces consideraba a los tigres, por una cita de su hermana Nora Borges, a la que se refería siempre cuando hablaba de este tema, como una especie de gato en miniatura. Y la hermana lo que dijo fue una vez visitando el Zoo de Buenos Aires, creo recordar, donde dijo, Dios ha creado a los gatos para que el ser humano pueda acariciar a un tigre, pueda experimentar lo que se siente al acariciar a un tigre. Y sobre eso hay otra anécdota también, cuando Borges era ya bastante anciano y ya se había quedado ciego y estaba visitando un zoológico con su segunda mujer, con María Kodama. Entonces le prepararon que un tigre se le echase encima, ¿no? Que le pusiese las patas por encima, obviamente amaestrado, ¿no? Y la cabeza sobre la cabeza de Borges mientras él estaba sentado allí, apoyado en su bastón, en la imagen casi icónica de Borges sentado, ¿no? Y entonces efectivamente el tigre le puso las patas encima, le apoyó la cabeza y Borges lo captó instantáneamente y dijo, esto es lo que yo creo que es un tigre, porque era la primera vez en su vida que tenía la sensación de tocar un tigre, no un tigre en miniatura, ¿no? Sino un tigre. Qué bonito, en este caso. Qué bonito. Fijaros que Borges también, cuando habla de los tigres, es una cosa muy interesante, porque a mí me pasa como ciego, ¿no? La mayoría de la gente cree que la ceguera es oscuridad, ¿no? Que tú vives en la oscuridad, y no es así. Tú cuando te quedas ciego lo que tienes, entre comillas, ante tu ojo, es una suerte de burbuja amarillenta, de vaída. Es una especie de nube sucia, ¿no? Que no te deja ver, ¿no? Y eso él muchas veces en algunas referencias lo identifica incluso con la propia piel del tigre, ¿no? La piel del tigre como ese amarillo eterno, ese amarillo que te agobia, ese amarillo que te priva de la verdadera luz, ¿no? El tigre como depredador, el tigre como depredador de la visión de la luz, de los colores, porque ahora solo hay un color, el color de los tigres, ese amarillo
que lo impregna y lo inunda todo. Que es precisamente el oro de los tigres, ¿no? Efectivamente. Sí, es curioso porque Borges dice eso mismo en Borges Oral, en la serie de conferencias que tiene, y da una sobre su propia ceguera y menciona justamente eso, ¿no? Como el rojo y el amarillo siguen siendo constantes, ¿no? Que son colores que no le han abandonado, que no le han traicionado, mientras que el azul tiene como más problemas para volver a reencontrarse con él, ¿no? El título del programa, El oro de los tigres, surge de un poema de Borges, de un libro de poemas de Borges que tiene un poema con ese mismo título, que es este que viene a continuación. Hasta la hora del ocaso amarillo, cuántas veces habré mirado al poderoso tigre de Bengala ir y venir por el predestinado camino detrás de los barrotes de hierro, sin sospechar que eran su cárcel. Después vendrían otros tigres, el tigre de fuego de Blake. Después vendrían otros oros, el metal amoroso que era Zeus, el anillo que cada 9 noches engendra 9 anillos y estos 9, y no hay un fin. Con los años fueron dejándome los otros hermosos colores, y ahora solo me quedan la vaga luz, la inextricable sombra y el oro del principio. Oh ponientes, oh tigres, oh fulgores del mito y de la épica, oh un oro más precioso, tu cabello que ansían estas manos. En este poema encontramos la mayor parte de las características principales de la obra de Borges. Una serie de alusiones al mundo fantástico, al mundo mitológico, el tigre de fuego de Blake, de William Blake, el poeta romántico visionario de finales del siglo XVIII. Encontramos también la referencia a Zeus y encontramos la referencia al propio animal. Y como en cierto modo todos los tigres van siendo el mismo tigre, los oros van siendo todos los oros y así sucesivamente. Estamos operando por arquetipos, nos movemos en el plano de la mitología. Pero al final, esta mitología, esta especie de épica que se ha ido creando, termina condensándose en un punto concreto y determinado, en la vida cotidiana, en el propio ser humano que está escribiendo el poema, y el oro al final dice, oh un oro más precioso, tu cabello que ansían estas manos. Como al final todo esto se transforma en una declaración de amor al hilo de todo este mundo arquetípico de tigres. Esto es una especulación mía, pero aprovecho para comentarla, probablemente derive de la influencia que tuvo la poesía de James Joyce en Borges. Normalmente Joyce lo asociamos siempre al Ulises, ¿no? Esa gran novela, en su mayor parte ilegible, pero en los poemas de Joyce, que también lo escribió, tuvieron mucha influencia en Borges, y el propio Borges habla de uno de ellos en una entrevista que da a una televisión. Y entonces habla de un poema donde alguien por la noche está teniendo un sueño. Y en ese sueño empieza a salir un ejército completo con gente montada en carros, con gente que lleva sus lanzas, y va saliendo del mar por la noche, en esa especie de desfile fantástico, ¿no? De desfile fantasmal, ¿no? Y además salen con tonos épicos, ¿no? Crying aloud their battle names, crying in the night their battle's name, gritando en la noche sus nombres de batalla. Y finalmente el poema termina con un grito dolorido de la persona que está narrando eso, que está teniendo el sueño, porque ese sueño lo está teniendo a consecuencia de un amor perdido. No. Entonces, toda esa épica al final se termina condensando en una cosa cotidiana. Borges es la manera que tiene de decirnos que lo épico se sigue manteniendo, pero en una escala modesta, ¿no? En una escala normal de la vida diaria del hombre. No abandona la tradición realista hispánica del todo, ¿no? No la llega a abandonar del todo. Me ha encantado lo de El Ulises ilegible, porque ciertamente es uno de los libros más ilegibles que yo he conseguido leer, ¿eh? Sí, eso es un mérito de por sí. Eso es un mérito de por sí. También es verdad que en el original gana mucho. Es un libro muy intraducible. Es un libro muy intraducible. No es completamente intraducible, porque completamente intraducible es la segunda novela la que vino después del Ulises, ¿no? Que es Finnegan's Wake, donde directamente se puede desesperar de darle una traducción digna a esa obra. Pero en el original inglés, bueno, no es que se vuelva menos, pero se vuelve ligeramente menos ilegible. Yo creo que incluso esa relación entre lo fantástico y lo real, Luis, llega en Borges incluso hasta su muerte, ¿no? A su testimonio último, que no deja de ser el testimonio último de todo ser humano. A menudo no deja de ser simplemente, pues,
o una lápida o un epitafio, ¿no? Y en el caso de Borges, esa relación entre lo fantástico y lo real, la muerte, siempre lo más real que tenemos en esta vida, y lo fantástico, ¿no? Encarnado quizás en su lápida, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, es una historia bastante curiosa esa, porque Borges está enterrado en Ginebra, el que siempre fue bonaerense y que además no tiene una gran particularidad en su vida más allá de ser y estar en Buenos Aires, ¿no? Los viajes que hizo fueron siempre viajes de conferencias y cosas así por el estilo. Al final de su vida vuelve a Ginebra. Y allí es donde muere y allí es donde está enterrado. Digo que vuelve porque cuando él era adolescente estuvo estudiando allí pues unos 7 años en un internado. Originalmente iban a ser menos, pero entre medias acaeció la Primera Guerra Mundial, de manera que se quedó allí más tiempo, ¿no? Tuvo un periodo académico extendido a consecuencia de la guerra. Entonces, cuando él se nota enfermo en torno al año 86 con un cáncer terminal, va a Ginebra porque piensa que su agonía va a ser un poco pues como un espectáculo nacional, porque él era ya una persona extraordinariamente reconocida en Argentina. Y entonces va allí buscando pues esa soledad, esa serenidad en los últimos momentos, claro. Y es enterrado allí. Y en la tumba, y aquí giramos de nuevo hacia esta épica de lo cotidiano, hacia esta mitología, esto fantástico que termina penetrando lo real, es enterrado en una tumba copiada de las tumbas antiguas sajonas, donde aparecen guerreros anglosajones, donde tiene grabados versos en inglés antiguo, en Old English, versos épicos, y de hecho sigue enterrado allí. Cuando intentaron trasladarlo al cementerio de Buenos Aires, la viuda, María Kodama, se opuso terminantemente porque la voluntad de Borges era permanecer enterrado allí en Ginebra, que él denominaba una de sus patrias. Yo creo que nos hemos acercado maravillosamente a la figura de Borges. Creo que incluso hay algunas pinceladas, ¿no?, que pueden darle a los oyentes pues noticia de por qué este programa se va a llamar El Oro de los Tigres, ¿no? Porque va a ser un programa dedicado a la filosofía, a la literatura y a la historia, pero también porque va a ser un programa dedicado a lo más profundo del alma humana. Segundo gran rugido. Y en relación con los arquetipos y el modo en el que estos se aplican a la vida cotidiana, Ciro tenía un tema relativo a esto, que es acerca de los arquetipos y la vida de Alejandro Magno. Pues muchas gracias, Luis. Y la verdad que este tema a mí me gusta presentarlo, como el día que presenté esta investigación, como un atrevimiento. Porque a mí que me gusta mucho Campbell, Joseph Campbell, que para el que no lo conozca es el que escribió el famoso libro del héroe de las 1000 caras, se encarga de hacer un trabajo de psicoanálisis del mito, de esta simbología, de esta fantasía que afecta en nuestra vida diaria, tal y como venías tú hablando de Jorge Luis Borges. En este caso, yo cogí el testimonio de Campbell y quise llevarlo más allá. ¿Por qué quise llevarlo a un personaje real, no a un personaje fantástico? Y elegí a Alejandro Magno, porque me parece un personaje que no simplemente ha sido mitificado, o tal vez, como veremos en esta investigación, quería que su testimonio fuera mitificado, sino que además desde pequeño recibió una educación, una pedagogía simbólica de manos de diferentes maestros. En este caso, otro de mis maestros, que en este caso es mi padre Pepe, que lo tenemos aquí con nosotros, me recomendó que leyera la biografía de Alejandro Magno de Robin Slane, porque Robin Slane no hace simplemente una biografía histórica, sino que sobre todo hace una biografía psicológica, que era lo que más me interesaba. Es decir, ¿realmente Alejandro Magno quería que le recordaran así? ¿Realmente él siguió esa educación simbólica y quiso repetir esos arquetipos, tal y como dice Campbell que ocurre con los héroes, que cogen arquetipos superiores para desarrollar su personalidad integrándola en un principio superior? El ciclo del héroe de Campbell establece una serie de parámetros que son comunes a la gran mayoría de los héroes del mundo.
Son pasos que no tienen por qué ser ordenados o perfectos y que están relacionados con la imagen divina y creativa que se encuentra dentro de todos nosotros. Una reconciliación del ego con su antítesis, como venía comentando, una integración del yo en un principio de orden superior, como puede ser un orden social. Y a través de este viaje hacia un mundo extraordinario, que es con lo que se representa este viaje del ego hacia el exterior, en el viaje del héroe de todos los mitos que evalúa Campbell y en general de todos los mitos, porque al fin y al cabo esto es un monomito, el héroe se encuentra recorriendo una senda antes que nosotros. Es un laberinto que es bien conocido y el héroe se convierte entonces en un ejemplo a seguir. Esto es lo que forja el carácter de Alejandro, seguir héroes como Aquiles o Dionisio en su camino hacia la India. Todo viaje comienza con la aparición de un heraldo, según Campbell, que es aquel que lanza al héroe a la llamada a la aventura, como puede ser, por ejemplo, Gandalf con Bilbo o con Frodo. En este caso, haciendo la relación con Alejandro, considero que es muy importante, porque esta figura heráldica no tiene una representación definida, sino que es la misma muestra de la épica homérica a lo largo de su infancia, tal y como anunciaba al principio. Por ejemplo, cito el romance de Alexandre: «Llévate a este hijo mío», se pone en boca del rey Filipo dirigiéndose a Aristóteles, «y enséñale los poemas de Homero». Y aquí es donde nace esta idea. ¿Realmente Alejandro sigue estas fases? ¿Realmente él quiere coger este arquetipo de otros héroes y convertirse él mismo en un héroe? Yo creo que sí, Ciro. Fíjate que hay un dato muy relevante. Alejandro Magno siempre dormía con un ejemplar de la Ilíada y con un puñal debajo de la almohada. Es decir, con los héroes y con un realismo descarnado. Porque él sabía que, como cualquier rey macedonio, y fueron muchos los que así terminaron, corría el riesgo constante de ser asesinado, ¿no? Es decir, lo mítico y lo real debajo de la almohada. Sí, muy a colisión de lo que estábamos hablando precisamente con Borges. Es curioso porque hace poco precisamente estuve leyendo un clásico medieval hispánico, el libro de Alexandre, que es una versión fantástica de la vida de Alejandro Magno, y ahí hay un momento cuando está invadiendo Persia y llegan a las ruinas de Troya. Y entonces ahí Alejandro Magno, de buena primera, para la historia y como si fuesen las 1001 noches, se pone a contar la Ilíada entera a la tropa que tiene. Y el poema recoge a continuación pues 50, 60 páginas de Ilíada hasta que lo termina y retoman la acción para seguir atacando a Darío. Entonces, bueno, es muy curioso cómo pervive esa relación entre la obra homérica y la obra de Alejandro Magno. No esa relación ya en el plano puramente histórico, sino también en el plano literario a lo largo de la Edad Media, ¿no? Donde se convierte Alejandro en un aedo, en un recitador de la obra de Homero. Efectivamente. Aún más mitológico. Efectivamente. Sí, y fíjate, Ciro, que lo que decías, que a mí me resulta muy interesante, ¿no? Cuando hablas del viaje, ¿no? Es decir, realmente la conquista de Alejandro, las conquistas de Alejandro no son sino un viaje heroico, un viaje totalmente épico, ¿no? Un viaje que sigue las huellas de otros héroes que lo han precedido, pero en pisada a pisada, huella a huella, el propio Alejandro está siendo heroificado por el trayecto, ¿no? Por el viaje. Sigue contándonos, porque la verdad es que es un tema que yo creo que puede apasionarle a casi todo el mundo, porque ¿quién no conoce a Alejandro Magno? Sí, y sin embargo, esa es la contradicción que yo encuentro a lo largo de esta presentación que voy a hacer. Como él, aunque comienza siguiendo estos mitos tal y como aplica Campbell su psicoanálisis, termina cayendo en una contradicción. Por ejemplo, este heraldo no aparece, sino que aparece solo el error que inaugura la aventura, como dice Campbell en su ciclo, que podemos ponerlo en boca de la bruja Olimpia, su madre, que fue dejando estas migajas incluso a los cronistas de la época para mitificar a su hijo. Y aquí es donde comienza el gran paso de la investigación, porque Alejandro es por error iniciado en términos religiosos, en términos simbólicos, y es alguien que a lo largo de su ciclo confirmará el ciclo, porque fortalece su creencia a cada paso. Es movido por su creencia. Desde su juventud él sabe que realiza hazañas que emulan las figuras homéricas, como bien estabais comentando vosotros, en especial a Aquiles durante la primera etapa y luego a Dionisio en su camino hacia la India. Este germen hace que Alejandro esté orientado desde joven para hacer de su destino algo más que él, de su aventura hacia el mundo extraordinario un sacrificio obligatorio para él, un sacrificio que debe realizar el héroe, según Campbell, un sacrificio del ego para, a través de lo simbólico, llevar a cabo lo destinal, llevar a cabo lo universal.
vemos como los pasos del ciclo del héroe se siguen cumpliendo, más o menos bien, porque tampoco podemos dejar que el esquema devore al contenido, pero podemos ver cómo Alejandro también recibe la ayuda sobrenatural. Por ejemplo, Slade nos dice que según un poema francés medieval, creo que el que acaba de mencionar Luis, el estagirita, Aristóteles, jamás es mencionado. Pero en la misma obra de Robin Slade sí se habla de que le explicó el recorrido de las estrellas, las revoluciones del firmamento y la duración del mundo, aparte de la justicia y la retórica. Ideas con las que el hijo de Nicómaco hacía conectar el futuro del Magno, la política y el mundo como un destino, tratando de conseguir que Alejandro se convirtiera en un héroe, en alguien que moviera el engranaje del mundo, en alguien que sacrificara su ego en pos de un nuevo mundo griego. Sin embargo, la fama de ambos como pareja inusual también sigue avanzando como mito bajo el arquetipo que más nos interesa, que es la dualidad del héroe y el mago, sobre todo en el oriente musulmán con Aristóteles e Iskandar. Sí, sí. Querías comentar algo, sí, ¿verdad? Sí, por supuesto, porque es que esa relación de Aristóteles y Alejandro, y sobre todo de Aristóteles en la obra de Alejandro, impregna todo el oriente. Por ejemplo, hay una crónica que está escrita a comienzos del siglo VII en lo que hoy sería el sur de Irán, la crónica del Juzistán, que es una crónica cristiana nestoriana, y cuando se está narrando la conquista de Alejandría por los persas en el año 619, julio de 619, se hace alusión a que la ciudad era especialmente difícil de conquistar porque sus murallas y sus defensas habían sido diseñadas por Aristóteles para Alejandro. Evidentemente esto no es cierto, pero esa relación entre el maestro, entre Aristóteles y Alejandro, no solo va a estar en los poemas épicos, sino que va a impregnar por completo las conciencias y el saber en todo Oriente, es decir, los cronistas, los historiadores, los geógrafos, todos van a admitir y van a relacionar siempre a Alejandro con Aristóteles y Aristóteles con Alejandro. De hecho, Alejandro Magno era conocido también como el alumno de Aristóteles, para magnificar la figura de Aristóteles, ¿no? Siendo el hombre que conquistó el mundo conocido, y se referían a él vinculándolo con el maestro. Me ha llamado mucho la atención lo que comentas de este poema, porque lo que le está enseñando Aristóteles son partes del trivium y del quadrivium, es decir, del plan de estudios medieval. Entonces le está enseñando astronomía, retórica y ética, ¿no? Tres de las disciplinas vinculadas con el trivium y el quadrivium, que claro, eso es lo que intenta transmitir el conocimiento del cosmos entero, y hasta cierto punto... A través de él, para moverlo a través de él. Claro, efectivamente, y hasta cierto punto la posibilidad de manejarlo, la posibilidad de dominarlo concretamente a través de esas materias, ¿no? La retórica para arengar a las tropas, la ética para el comportamiento y comportarse como un héroe, y la astronomía para contar con el plano celeste, ¿no? Con el plano del destino. Claro. Sí, claro, sin embargo, se van cumpliendo todos los puntos a favor de entender que Alejandro sigue realmente esta educación, porque además se van presentando la figura con mucho acercamiento a lo que propone Campbell. Tenemos un heraldo que no está personificado, pero que sí se ve a través de la educación simbólica que se le da. Tenemos ese error que conduce al inicio de la aventura, que podemos ir viéndolo en cómo Olimpia y otras figuras, como los mismos cronistas de la época, van sembrando su forma mitológica, por así decirlo. Incluso tenemos la relación del alumno y el mago, que fue una de las primeras ideas que yo tuve a la hora de tratar a Alejandro, a la hora de ver si se repetían otros símbolos. También tenemos a Alejandro y el mago con Aristandro, que era literalmente su mago. Y Robin Slade hace un comentario muy interesante sobre su psicología, porque habla que Alejandro siempre quiso confiar, pero claro, el que siempre quiere confiar realmente no confía. Esa es la paradoja. Y entonces vemos cómo Alejandro realmente va superando al mago, porque confía en el destino que se le propone, pero también niega el consejo del sabio, que se supone que es el heraldo de ese destino. Es decir, él se acaba convirtiendo, o va camino de convertirse, como veremos, en un símbolo en sí mismo. Ya no necesita el consejo que contradiga su ego. Y eso es un problema que rompe el esquema de Campbell, porque el esquema de Campbell es el héroe que confía ciegamente en las fuerzas destinales y poco a poco va disolviendo su ego hasta unir su pathos, su padecimiento, su fuerza de voluntad, como dirían en Nietzsche, con algo universal, no con algo egoico. Totalmente así es. De hecho, fíjate, Ciro, yo creo que Alejandro probablemente es el modelo de héroe más perfecto que existe por una cuestión, por una razón. La mayoría de los héroes surgen de la mitología
y a partir de una visión arquetípica condicionan al ser humano. Pero es que Alejandro no surge del mito, sino que crea el mito. Él es constructor de su propio mito. Es un mito que está enlazado con los héroes que lo han precedido. Pero lo supera, o cree que lo supera. Pero no solo lo supera, sino que al contrario que Hércules o que Dionisios, Alejandro conforma el mundo de forma real. Sí. Es un gobernante, es un conquistador, es un hombre histórico que abre el mundo al conocimiento, en cuanto que también es un explorador, que es otra faceta de Alejandro que poca gente conoce, pero Alejandro tiene ese afán exploratorio. Es muy decir, importante para él. Recuerda aquella anécdota que te conté de que cuando llega al Hindu Kush, a lo que hoy son las grandes cordilleras que separan Afganistán de Pakistán, él está convencido, porque así se lo ha enseñado su maestro Aristóteles, de que el mundo termina allí. Y cuando corona las montañas del Hindu Kush a más de 6.000 metros de altura, espera ver el fin del mundo. Y sin embargo, el río océano se da cuenta de que no, de que el mundo continúa, ¿no? Y para mí eso es fundamental. Es decir, el carácter heroico de Alejandro se confirma en cuanto que es, y volvemos aquí a Borges, es real. Es decir, lo fantástico, lo mítico y lo real. Sí. De hecho, precisamente ese afán explorador es lo que lo hace realmente un héroe, como veremos más adelante, porque el héroe es el que ya ha entrado al laberinto para dejarle la señal a aquel que estudia el mito. Y Alejandro realmente se convierte en el que penetra en el laberinto que supone el mundo desconocido de Oriente. Sin embargo, como vemos, Alejandro va rompiendo el molde. Y ahí es donde empieza el problema, y donde desde el psicoanálisis campbelliano podemos ver y podemos intuir una serie de pazos de nuevo, de padecimiento en este caso, que están más cerca de lo sintomático negativo que de lo sintomático positivo. ¿Por qué hablamos de esto? Porque él, cuando cruza este primer umbral, cuando atraviesa al custodio del mundo, que yo lo relacioné con Darío, que además es el guardián de los 4 puntos cardinales en casi todas las mitologías y que es un título que tenían los reyes de Persia también, comienza su camino hacia el fin del mundo, como estabas bien diciendo tú. Una vez atraviesa y pasa este primer umbral, continúa ya el camino realmente de exploración, justo como lo explica Campbell en su Héroe de las 1000 caras. Sí, porque Darío III Codomano, el último de los grandes reyes aqueménidas, no solo es el gran rival de Alejandro, sino que es el guardián de lo desconocido, más allá de sus dominios, más allá de esa Persia que sí era conocida por los griegos. Muchos griegos habían terminado en Persépolis, en Susa, trabajando para el rey de reyes, ¿no? Como médicos, como arquitectos, como soldados, ¿no? Más allá de eso estaba ya lo desconocido, que es lo que realmente ansia el héroe, ¿no? El abrir el mundo, el ir más allá. Es curioso porque la educación que tenían los reyes persas, según cuentan los historiadores antiguos, se la daban en buena parte a los magos, que los iniciaban y además le daban toda esa clase de educación mágica, ¿no? Lo que refuerza ese concepto del guardián de los límites, ¿no? De aquello que no debe traspasarse o que no debe ser hecho público. Y también me recuerda un poco a la referencia clásica que se le hacía al emperador chino, ¿no? De todo bajo el cielo, ¿no? El que controla todo bajo el cielo, como en las películas de Zhang Yimou. Sin embargo, antes de enfrentar al guardián del umbral es donde yo encontré el mayor desliz de Alejandro respecto al ciclo del héroe. Y es que antes de enfrentar a Darío en Isos, como nuevo Aquiles recurre a la plegaria a Tetis, que es la madre del héroe, y también penetra en el oasis de Sigua, que es el vientre de la ballena, que debería ir después de derrotar al guardián del umbral. Pero sin embargo, él quiere ya convertirse en el símbolo, él quiere ya dar el paso, él quiere confirmar si esos deslices que comentábamos antes dejaba antes su madre Olimpia para convertirlo en un héroe, sugiriendo que era el hijo de Zeus desde que era pequeño, que él quiere confirmar si realmente esto era cierto. Él no estaba por la labor de esperar a derrotar a Darío ni a penetrar hasta la India. Es que no tenía que hacerlo Ciro realmente, porque ya había hecho más de lo que ningún otro griego había hecho antes que él. Él ha conquistado ya Asia Menor, ha conquistado Siria y Palestina, ha penetrado en Egipto. Es decir, el mundo de los griegos realmente terminaba ahí. Más allá del río Éufrates, realmente comenzaba otro mundo que ellos conocían, pero que no dominaban, que nunca habían aspirado a dominar, ¿no? Por lo tanto, es normal que Alejandro ya quisiera saber si él, que había hecho algo que parecía imposible, que era arrebatarle todas esas satrapías al gran rey, era realmente un ser humano como los demás, o como su madre le contaba desde pequeñito, era realmente el hijo de Zeus y no el hijo de Filipo. Sin embargo, penetrar en el templo
penetrar en el vientre de la ballena es ser devorado por el dragón, es la necesidad de disolver el ego para identificarse por completo con el símbolo. Pero él lo que está buscando allí es todo lo contrario, porque él no busca identificarse con un símbolo, él no busca confirmar que está siguiendo los pasos de Aquiles, sino confirmar que es el nuevo Aquiles, que el símbolo, el destino universal, se encarna en él. Y ahí es donde comienza el problema y donde comienzan a aparecer muchas actitudes de alguien que ya está completamente sumido en, podemos decir, en un síntoma esquizoide de alguien que se cree su propia mitología. Por ejemplo, hay una anécdota que menciona Robin Slane de que la gente dejaba de insultarlo insultando a su padre y comenzaba a insultarlo insultando a Zeus. Y él se pegaba auténtico arrebato porque le dolía más que se metieran con Zeus, que era ya su nuevo padre, a que se metieran con su padre de verdad, que era Filipo. Esa patología la describe Jung en el sentido de que el arquetipo se ha adueñado de él, ¿no? El arquetipo lo ha saturado, entonces lo ha sobrepasado. Y ya en vez de entrar en un ciclo positivo, entra todo lo contrario, en un círculo vicioso. Efectivamente. El objetivo de Alejandro era la inmortalidad del recuerdo, pero no hay un recuerdo si no hay una muerte del ego como tal. El recuerdo solo se da para los muertos, solo se da para los héroes deificados. Y sin embargo, él quiere ese reconocimiento en vida. Él ya, como bien decía Luis, ha superado al símbolo, o más bien el símbolo se ha apropiado de él casi como un ente lovecraftiano, más que como algo positivo. Campbell se pregunta, ¿puede el ego darse muerte a sí mismo? Pues muchas son las cabezas que tiene esta hidra que lo rodea. Y yo considero que es precisamente lo que le ocurre a Alejandro, que su ego devora al símbolo, o cree devorarlo, porque ahora es el símbolo el que lo ha tomado como avatar, por así decirlo, en un sentido malicioso. Esta entrada del templo va de la mano de ideas que he propuesto al principio del trabajo, esa relación entre el héroe y el laberinto, entre el héroe y lo desconocido, entre el héroe y el orden del mundo o el orden divino. Pero sin embargo, todo esto ¿a qué nos conduce? A que se instaure un orden nuevo, un orden que depende directamente de Alejandro, que no es ese orden magnífico y superior que estaba buscando en un principio, sino que ahora es un orden que depende de él. Y entonces, al depender de un solo hombre, y no de una mitología que es común y con una cultura general, que es un arquetipo múltiple, por así decirlo, un arquetipo popular, acaba dependiendo de una sola persona. Y si esa persona cae, entonces tendrá las implicaciones de la caída de una mitología, porque él ya es una mitología en sí mismo. Sí, eso es cierto, Ciro, pero también es cierto que Alejandro nunca renuncia al mito y sobre todo a los héroes como eslabones de una cadena con la que él quiere forjar un nuevo mundo. Un mundo donde lo heleno y lo iranio, donde lo europeo y lo asiático, por así decirlo, formen un nuevo ente, un ente mestizo, un ente que surge de la unión de varios mundos muy diversos, ¿no? Fíjate que cuando llega el Hindu Kush, por ejemplo, busca, porque así se lo muestran los nativos, lo que él creía que había sido el lugar donde Prometeo había sido encadenado para ser castigado por Zeus, ¿no? Porque él cree, como todos los griegos, que el Hindu Kush, que por eso se llama así, ¿no? El Cáucaso indio, pues era una prolongación del Cáucaso, donde según la tradición griega había sido encadenado Prometeo, ¿no? Para ser castigado por haber llevado el fuego a los hombres, ¿no? Y también ocurre lo mismo en la India. Él sigue los pasos de Dioniso y de Heracles. Él está celebrando continuamente no solo ofrendas y sacrificios a estos dos héroes, sino que le pide a los sacerdotes de Brahma, de Vishnu y de Shiva que le muestren los lugares santificados por esos héroes que él quiere identificar en la propia mitología hindú, que en efecto tenía muchas concomitancias como mitología indoeuropea que es con el mundo griego, ¿no? Es decir, aunque él está creando un nuevo mundo, lo está creando a partir de los mitos y de los héroes del viejo mundo. Sí, pero Robin Slane hace un apunte muy interesante porque deja muy claro que el plan ideado por Alejandro tiene al conquistador, al explorador y al benefactor inexorable, como bien estás comentando tú, pero que es algo colateral, porque realmente Alejandro, una vez derrota a Darío, una vez avanza hasta la India, cada vez tiene menos ganas de volver, porque realmente no quiere ser un gobernador, él no quiere tener una administración provincial. Él sigue avanzando y sigue avanzando porque el mito y él se han convertido en lo mismo. Por eso yo mencionaba antes ese problema, porque si él sigue avanzando y es, como dice Robin Slane, invencible a los 29 años y se encontraba en el límite de un continente desconocido y volver sobre sus pasos hubiera sido sumamente aburrido, no hay un equilibrio.
porque el verdadero héroe es el que también tiene el camino de regreso. Y sin embargo Alejandro solo tiene un camino de ida, porque él ya ha roto por completo el esquema. Totalmente. Es que Alejandro tiene un punto de héroe de tragedia griega, de protagonista de tragedia griega. Entonces, en las tragedias griegas, el protagonista, que normalmente es un héroe, que recordemos que en el mundo antiguo era una entidad a medio camino entre los dioses y los hombres, entre los dioses y los seres humanos, pues el héroe tiene un fallo. Que cae la iris. Claro. Hace que algo sale de su lugar y tiene que venir la némesis para volver a ponerlo en su sitio. Entonces, en la tragedia griega siempre hay una caída del héroe por ese fallo, ¿no? En este caso aquí hay un dominio del mito, ¿no? Él asume la figura de Aquiles, asume la figura del héroe total y completamente. El arquetipo se apodera de él. Y son esos fallos precisamente los que lo hacen caer. Fallos además de carácter personal, porque él luego muere en medio de un banquete después de un exceso de vino, ¿no? Que acaba de rematarlo con la enfermedad que tenía, ¿no? Todo este tipo de fallos. También esa imposibilidad de gobernar y esa necesidad de seguir adelante conquistando en esa especie de guerra perpetua es también esa ibris que lo ha sacado de sí mismo, ¿no? El ibris es la fuerza que en las tragedias griegas hacía que el protagonista aspirase a un lugar o se comportase en un lugar que ya no le corresponde, en un lugar claramente superior al que le estaba destinado. Entonces viene la némesis, que es esa fuerza en contra, y vuelve a colocarlo en su sitio dándole un pescozón, ¿no? Además, muy bien anotado lo de que es un héroe puramente griego, porque si no recuerdo mal, en la tragedia griega hay un coro que siempre está cantando el final del héroe, y sin embargo el héroe sigue avanzando hasta que al final cae en el destino inexorable. Sí, pero fíjate, Ciro, por eso me encanta el tema como tú lo abordas, como lo enfocas, que incluso cuando Alejandro hace lo que se supone que debería de hacer un héroe, que es el regreso, lo convierte también en materia heroica, porque él no regresa como los demás. Claro. Es decir, cuando él regresa, cuando sus tropas, cuando sus macedonios le fuerzan a interrumpir la campaña de la India y regresar a Babilonia, decide escoger el camino que nadie quiere escoger, atravesar el desierto de Gedrosia, porque nadie lo había hecho antes que él, y solo dos antes que él habían tentado la empresa, ¿no? Que son Semíramis, creía él, y Ciro, ¿no? Y ambos habían salido muy mal parados. Entonces él dice, voy a competir con Semíramis y con Ciro, voy a cruzar el desierto de Gedrosia, pero al contrario que ellos, mis hombres no van a perecer por miles en el intento, ¿no? De manera que incluso el regreso lo convierte en algo heroico. Pues para mí precisamente es el regreso, junto con otras actitudes que menciona Robin Slane, lo que le da la vuelta y lo convierte en la figura del tirano, en la espada del destino, como bien dice Campbell, que es cuando el héroe se pierde dentro del mito, se cree que se lo ha comido, pero sin embargo ha sido al revés y es el mito el que lo ha devorado a él, y se convierte en el distribuidor de la ley, de su ley, no de una ley superior que está por encima de él y en la que tiene que integrarse. Y yo creo que esa serie de actitudes son las que lo convierten en ese tirano, ¿no? Sí. Más que en una vuelta heroica. Que en cierta manera, sí. De hecho, él lleva a su hombre al desierto de Gedrosia precisamente para castigarlo. Efectivamente. Para castigarlo. También hay algo de eso en los riesgos, quizá algo innecesarios, que corre él personalmente, por ejemplo, durante el asalto a la roca sogdiana. Por ejemplo. Y hay algo ahí en un sentido ya también claramente mitológico, ¿no? Que el asalto a la roca sogdiana es un poco como la toma de la Torre de Babel, ¿no? En el sentido ya físico, ¿no? De la fortaleza que se encuentra en alto y todo ese asalto. Entonces, es una batalla que estuvo a pique de costarle la vida. Sí. En más de una ocasión, pocos jefes de hombres llevaron tantas heridas en su cuerpo como Alejandro. Alejandro es herido una y otra vez en combate, varias veces está a punto de morir en combate por esas heridas, y es por lo que dice Luis, es decir, él está buscando no solo ser un héroe en cuanto a la propaganda, sino también un héroe en cuanto a sus hechos. Su propia acción personal y física está ligada al héroe. Incluso si ha de morir para morir como un héroe, efectivamente. Pero son esa serie de controversias como la tiranía en Gedrosia, o el no haber disfrutado de, como le llama Campbell, la dávida postrera, es decir, ese reconocimiento que tiene el héroe en su regreso como el hombre que trae más allá del mundo exterior al mundo cotidiano un nuevo conocimiento, lo que yo creo que rompe por completo el esquema del héroe. Precisamente es lo que a mí me reconfortó, como que la investigación había ido por un buen camino, porque yo esperaba encontrar un Alejandro mucho más heroico, precisamente como en el esquema de Campbell, y sin embargo me encontré con ese héroe de la ibris griega, como bien mencionaba
ante Luis. También, por ejemplo, Robin Slane hace un comentario respecto de la interculturalidad de las bodas de Susa, que antes lo ha mencionado ligeramente por encima o indirectamente, y dice que también está muy mitologizado y muy romantizado, porque realmente pretendía afianzar su gobierno y ser el primero en, vamos a decir en términos modernos, occidentalizar. Y ya sabemos lo que eso supone. Es de nuevo un héroe que cae y que cree que tiene el control de la ley, que tiene el conocimiento de una ética que se ha convertido ya en personal suya, y la distribuye de una manera que termina teniendo controversia. Las bodas de Susa, para los oyentes que no las conozcan, es cuando Alejandro decide llevar a cabo unas bodas múltiples entre millares de sus oficiales y soldados y millares de damas pertenecientes a la nobleza persa. Él quiere fundir ambos mundos, entre otras cosas porque sabe que a efectos prácticos necesita de los persas si quiere seguir gobernando el mundo, claro. Me gusta mucho, ahora que lo hemos comparado también al principio con otros héroes, como Aquiles, una cita de Robin Slane que menciona que deja a Aquiles como un héroe provinciano, y a lo mejor por eso termina acercándose más a la figura de Hércules o Dionisio al final de su viaje a la India. No sé si podemos decir que llegó incluso a superarlo a ellos dos. Y un último comentario, que es otra cita que me gusta mucho, es que para mí Alejandro siempre ha tenido desde su ego dominador el germen autodestructivo. Él es un espíritu moderno, como bien mencionaba yo con ese intento en las bodas de Susa, de llevar su ley más allá de su mundo y no al revés, no encontrar una ley externa para mejorar el funcionamiento del suyo. Un germen autodestructivo que, como dicen Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración, nos puede permitir las dos cosas, o caer en una destrucción que no tiene algo novedoso, o caer en una destrucción como la que hablan Nietzsche, Ébola o Mailander, que supone un sacrificio fundacional. Y en este caso podemos decir que es algo que sí consigue Alejandro. Alejandro se pierde la dávida postrera, pero sí consigue ese sacrificio fundacional. Ese Odín sacándose el ojo, ahorcándose y clavándose la lanza para conseguir la runa, o incluso Cristo en la cruz, son ejemplos de ese héroe que muere, pero deja un orden nuevo detrás suya. Y es que precisamente son sus sucesores los que hablan de él, como bien menciona Robin Slane, como aquel que salvó al mundo helénico. Porque Robin Slane hace la clara referencia de cómo los griegos estaban empezando, podemos decir, a secularizarse, y la figura de Alejandro aparece como ese nuevo dios que contiene esa nueva ley. Así que realmente podemos decir que en muchos puntos hemos visto cómo acaba como un tirano en su vida, pero realmente sí termina como el héroe de Campbell, porque inaugura un nuevo ciclo. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, es bastante parecido a la figura de Napoleón en ese sentido, ¿no? También hay alguien que va más allá de la ley establecida, en una situación que evidentemente también se lo permite, que es el mundo revolucionario, esa transición entre una ley y otra, entre dos órdenes completamente distintos, pero que excede el territorio francés para llevarlo absolutamente a toda Europa, ¿no? Y va cayendo también en ese marco en parte tiránico, en esa guerra constante, en esa situación de seguir siempre hacia adelante e irse ocupando menos del gobierno, que es lo que al final termina posibilitando también la caída. Pero el mundo, a la muerte de Napoleón, ya es completamente distinto de cómo lo era antes de su llegada, porque lo que hace es exportar esa ruptura del orden que se produce en la Revolución, la exporta al resto de Europa, que ya en lo sucesivo no puede volver a actuar de la misma manera. De hecho, a lo largo del siglo XIX seguirá habiendo oleadas revolucionarias, ¿no? También es parecido a la figura de Julio César, que esta comparación la hacían ya los clásicos. Entonces, Julio César hace lo mismo, rompe también esos límites, en este caso además físicamente, ¿no? Cuando cruza el río con las legiones, que era un acto prohibido, ¿no? Un acto tabú. Y posteriormente va cayendo en la tiranía que le termina costando su propia vida, donde muere como tirano, ¿no? Asesinado como tirano a manos de Bruto. Además, esta referencia a Napoleón también refuerza un poco eso que he mencionado antes, de que es casi esa idea del espíritu moderno, de conocer el funcionamiento del mundo, pero al final aquí se acaba haciendo lo que a mí me da la gana, ¿no? Una modernización, sí. De hecho, Napoleón es el claro ejemplo de llevar la Revolución Francesa a todo el mundo. Sí, de importar un imperio al son de la marsellesa, ¿no? Proclamando la libertad, pero libertad para estar bajo un único emperador, ¿no? También Napoleón se queda sin la vida postrera. Claro, efectivamente. Aunque instaura un nuevo orden, sí. Lo veremos también en una anécdota que tengo sobre Napoleón. Lo que pasa es que Alejandro, yo siempre lo defino como la desmesura en el trono, ¿no? Es decir,
Es cierto que Napoleón es un hombre también desmesurado. Lo que pasa es que Alejandro es que no tiene comparación posible. Dionisio encarnado, como claro, dice es que Nietzsche. todo lo que hace se asienta en la desmesura, ¿no? Es decir, de hecho, es muy sintomático de esa desmesura el que los proyectos que Alejandro estaba barajando llevar a cabo justo cuando, como decía antes Luis, enferma y esa enfermedad se ve agravada por una borrachera monumental, dionisíaca totalmente, ¿no? Y esos proyectos son ya de una desproporción que yo creo además que los hubiera llevado a cabo, ¿no? Como eran circunnavegar primero la península arábiga y luego África al completo, mientras iba conquistando la tierra, o internarse en la Escitia por el mar Caspio, o navegar hacia Occidente e ir conquistando todo lo que era el Mediterráneo occidental, incluidas las nacientes Roma y Cartago del siglo IV, ¿no? Es decir, la desmesura como propósito. Así lo presenta también el emperador Juliano el filósofo, o Juliano el apóstata, según el bando que se escoja en esa guerra histórica, porque tiene una obra que se llama El banquete de los dioses, y entonces ahí aparecen pues los grandes emperadores, los grandes gobernantes, los grandes conquistadores, y cada uno de ellos escoge a un dios patrón para un concurso que van a llevar a cabo para ver cuál es el mejor de ellos en el Olimpo. Y entonces a Alejandro se le presenta como un individuo completamente desmesurado, ¿no? Como fuera de sí en un estado constante, hasta tal punto de que el patrón que escoge es el dios Ares, es Marte, el dios de la guerra, que es un dios que ninguno de los otros evidentemente piensa en escoger. Claro, como Juliano es filósofo, pues al final a quien le da la corona es el emperador Marco Aurelio, que es el que actúa más filosóficamente y dentro de la mesura y de la moderación, pero ese elemento de desmesura que comentabas, Pepe, ya se encuentra en los antiguos. Claro, en un propio emperador que está escribiendo sobre los otros emperadores, ¿no? Efectivamente, además un emperador que un día le tenemos que dedicar un maldito, que es otra de las secciones de este programa, Juliano el apóstata. Podemos cerrar entonces diciendo que Alejandro rompe el héroe del ciclo de Campbell, pero que a lo mejor estaría bien revisar esta investigación y añadir que cumple por completo el héroe trágico, como decíamos ayer, homérico-nietzscheano, ¿no? Ese héroe más clásico, donde el destino lo termina fagocitando, pero deja un legado increíble. El maldito. Y precisamente, Pepe, antes mencionabas al maldito, que es una de las secciones que tenemos preparada para nuestro podcast, y es una sección en la que vamos o a rescatar a personajes que han sido malditos tal vez injustamente, o a condenar a personajes que todavía no han sido lo suficientemente malditos para nuestro gusto. Hoy vamos a dedicárselo a Tamerlán el Cojo, porque además Jorge Luis Borges, que es el hombre al que le dedicamos el nombre del programa, tal y como lo comentábamos al principio, le dedicó unos versos. Mi reino es de este mundo, carceleros y cárceles y espadas ejecutan la orden que no repito. Mi palabra más ínfima es de hierro, hasta el secreto corazón de las gentes que no oyeron nunca mi nombre en su confín lejano es un instrumento dócil a mi arbitrio. Yo que fui un rabadán de la llanura he izado mis banderas en Persépolis y he abrevado la sed de mis caballos en las aguas del Ganges y del Oxus. Cuando nací, cayó del firmamento una espada con signos talismánicos. Yo soy, yo seré siempre aquella espada. He derrotado al griego y al egipcio, he devastado las infatigables leguas de Rusia con mis duros tártaros, he elevado pirámides de cráneos, he uncido a mi carroza 4 reyes que no quisieron acatar mi cetro, he arrojado a las llamas en Alepo el Alcorán, el libro de los libros, anterior a los días y a las noches. Yo, el rojo Tamerlán, tuve en mi abrazo a la blanca Zenócrate de Egipto, casta como la nieve de las cumbres.
Recuerdo las pesadas caravanas y las nubes de polvo del desierto, pero también una ciudad de humo y mecheros de gas en las tabernas. Sé y puedo todo, un ominoso libro no escrito aún me ha revelado que moriré como los otros mueren, y que desde la pálida agonía ordenaré que mis arqueros lancen flechas de hierro contra el cielo adverso y embanderen de negro el firmamento para que no haya un hombre solo que no sepa que los dioses han muerto. Soy los dioses. ¿Por qué no asisto a las ejecuciones? ¿Por qué no veo el hacha y la cabeza? Esas cosas me inquietan, pero nada puede ocurrir si Tamerlán se opone, y él acaso las quiere y no lo sabe. Y yo soy Tamerlán, rijo el poniente y el oriente de oro, y sin embargo... Y este es Tamerlán. El Tamerlán que mandó tallar en su lápida sepulcral el siguiente epitafio. Si yo me levantase de mi tumba, el mundo temblaría. Y tembló, porque precisamente un 22 de junio del año 1941, un grupo de arqueólogos soviéticos dirigidos por Mikhail Gerasimov, pues en contra de la opinión de los pobladores de Samarcanda, abrió la tumba de Tamerlán. El hombre que había condenado a muerte a entre 17 y 20 millones de personas en su tiempo. Esto es aproximadamente el 5% de la población de la Tierra en el siglo XIV, a finales del XIV, comienzos del XV, que es la época de Tamerlán. Y hoy eso equivaldría a unas 400 millones de almas. Es decir, es como si hoy alguien tuviera la responsabilidad de haber perpetrado la muerte de 400 millones de seres humanos. Ese era Tamerlán, el hombre que si se levantaba de su tumba haría temblar de nuevo al mundo. Lo hizo el 22 de junio de 1941 y efectivamente ese día comenzó lo que se llamó la Operación Barbarroja, la invasión por parte de la Alemania nazi y de sus aliados de la Unión Soviética, lo cual iba a causarle a esta última pues entre 26 y 30 millones de muertos. Es decir, una vez más, el nombre de Tamerlán se relacionaba con la muerte. Tamerlán vino al mundo el 9 de abril del año 1336 y lo hizo en las estepas. Tamerlán es un hijo de la estepa y por lo tanto es un hijo del hierro, de la ferocidad y de la batalla. Él se relacionó siempre con Gengis Khan, con el otro gran conquistador de las estepas, aunque realmente y por mucho que se esforzó, no se le puede relacionar directamente con ese linaje. De hecho, Tamerlán, y esto lo sabe poca gente, jamás se proclamó Gran Khan. Sabía que no podía hacerlo porque ese derecho estaba reservado a las gentes de la casa de Gengis Khan y él no pertenecía a esa casa. Así que siempre gobernó en nombre de un Khan que era un títere en sus manos, pero un Khan. Él solo era un emir. Él era simplemente el hombre que conducía a los ejércitos a la victoria. Y una victoria continua, una victoria que asoló el Asia entera. Pues a partir del año 1372 ya tenemos a un Tamerlán que impera en Asia Central, en lo que hoy sería Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, ¿no? Y que empieza a expandir ese imperio a fuerza de salvajismo y brutalidad, ¿no? Primero luchando contra otros herederos de Gengis Khan, contra el Ilkhanato en Persia o contra la Horda de Oro en lo que sería el sur de Rusia y en Ucrania, ¿no? Y también, aunque es un hombre profundamente religioso, que es un musulmán, estamos hablando de un periodo en el que los mongoles y los tártaros y las tribus turcas ya estaban prácticamente en su totalidad convertidas al Islam, ¿no? Aún así es un hombre que va a arrasar centro tras centro del mundo islámico, ¿no? Ciudades como Bagdad, como Alepo, como Damasco, van a sufrir tremendas matanzas por parte de Tamerlán. Cuando Luis nos leía los versos de Borges sobre esas pirámides de cráneos, no estamos aquí contemplando el verso esmerado y acertado de Jorge Luis Borges, sino que está evocando una imagen real. Esas pirámides con miles, con decenas de miles de cráneos, fueron elevadas en Bagdad, en Damasco, en Sivas, en Ankara y en otros muchos centenares de ciudades esparcidas desde Moscú a Nueva Delhi, en la actual India, ¿no? Gengis Khan fue el devastador de la tierra. Tamerlán fue aquel hombre que la convirtió, bajo los cascos de sus caballos, en pura ceniza. No hubo imperio, ni rey, ni sultán que se le opusiera y que mantuviera la cabeza sobre los hombros. No hubo pueblo que pudiera desafiarle. Su memoria sigue viva hoy,
desde Rusia a la China como una memoria de terror y sobre todo una memoria ominosa relacionada con aquello que mejor supo hacer, que mejor supo dispensar, la muerte. Y sin embargo, como todo en este mundo, paradoja de paradoja. Su nieto, por ejemplo, fue un matemático y un astrónomo. Sus hijos fueron hombres amantes de la poesía. De la muerte surgió el arte y la ciencia, de la muerte surgió una nueva Asia de imperio, una nueva Asia de esplendor cultural. Tamerlán, nuestro maldito de hoy. Bajo la luna, el tigre de oro y sombra mira sus garras. No sabe que en el alba han destrozado un hombre. Esto es El oro de los tigres. Pues muy interesante el maldito, como muy interesante vuestros temas, y antes de la despedida me gustaría preguntarnos más bien qué nos ha parecido este primer programa, cómo esperamos continuar. Pues yo me lo he pasado genial, porque básicamente hemos hecho lo que venimos haciendo ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es hablar, debatir, dialogar, aportar. Y bueno, espero que las personas que hayan estado al otro lado pues también se lo hayan pasado bien. No sé vosotros qué opináis, pero para mí ha sido un buen rato. Sí, ha sido una tanda de café. El café, podemos decir que ya ha quedado echado por hoy, ¿no? Efectivamente, ¿eh? Sí. Sí, oye, el próximo día nos traemos unos Felipe, ¿eh? Que también es un clásico. Sí. O un Miloja en el caso de Luis. Sí, señor. Y lo disfrutamos más todavía, porque hemos disfrutado mucho. Sí, yo creo Así que sí. Oye, que tenemos programa, que esto no se acaba aquí, que esto no es una perla solitaria, sino que va a ser un collar de perlas como la famosa obra Andalucía. Efectivamente. Creo que tenemos uno al mes. Esperemos que nos sigáis y que os guste tanto como este primero. Muchas gracias por escucharnos y de nuevo muchas gracias a la radio de Santa Fe y también muchas gracias a mis compañeros. Un saludo. Que os lo paséis bien.